Bueno, este es el video número 8 para el curso de elementos finitos. Vamos a seguir con nuestras prácticas. Entonces, como siempre, vamos a cargar nuestra plantilla de stati y de estructural. Vamos a trabajar con el material que viene por defecto, que es el acero estructural, ya que estamos trabajando pues con estructuras. Vamos a abrir el Design Modeler. Vamos acá, le damos en Design Modeler y esperamos a que se nos abra. Bueno, ya aquí en el Design Modeler, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un conjunto de puntos directamente desde un archivo externo. Esto con la finalidad pues de que no tengamos que agregar puntos manuales ni nada de eso, sino que directamente cargamos un archivo con todos los puntos que necesitamos y ya pues realizamos las demás operaciones que necesitemos hacer aquí. Entonces, ese archivo se tiene que haber pues creado con anterioridad y con las coordenadas de cada punto definidos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mostrar lo que es el archivo. Esto se hace en un blog de notas. Y bueno, entonces aquí vamos a explicar un poquito. Esto son las columnas del grupo físico, de los grupos físicos. ¿Qué son los grupos físicos? Bueno, pues ve, aquí tenemos, por ejemplo, dos grupos físicos. Esto se hace pues con la finalidad de que, por ejemplo, se puedan hacer partes con propiedades diferentes. Entonces, por ejemplo, el primer grupo físico va a llevar, por ejemplo, un perfil en L o este segundo grupo físico un perfil tubular. eh, entonces, por eso se parte en grupos físicos. Y la segunda columna este es el número del nodo. Entonces, este sería el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo. Y cuando cambiamos de grupo físico, podemos también volver a reiniciar, pues, como los nodos. Este sería el nodo uno para este segundo grupo físico, el nodo 2 para el segundo grupo físico. Y así de esta manera, pues, y tener, pues, como más ordenado y más claridad en lo que vamos a hacer. Estas columnas ya serían, pues, nuestros valores en coordenadas. La primera columna sería para X, la segunda para Y la tercera para Z. Aquí cabe pues resaltar que casi siempre pues, nos va a quedar esta columna en ceros, ya que para los elementos tipo barra siempre trabajamos pues como en dos dimensiones y, y realizamos pues ya las operaciones necesarias para crear nuestros elementos en el programa. Entonces, bueno, vamos a cerrar este archivo y ahora entonces lo que vamos a hacer, entonces vamos a ir a Point y aquí en Point directamente, aquí pues aquí escogemos en definición la manera en que queramos meter los puntos. Entonces siempre pues tenemos varias opciones. Esta es la manual que ya la hemos utilizado. Y aquí es con un archivo de puntos. Entonces le damos acá, damos aquí en la parte donde está resaltado en amarillo y vamos a ir a buscar nuestro archivo. Entonces damos acá. Vamos a buscarlo por acá. Yo lo tengo en una carpetica. Por acá está la práctica 8. Entonces tenemos unos nodos acá. Y listo. Y luego ya aquí está el archivo cargado y le vamos a dar a generar. Entonces, como vemos, aquí se nos cargan todos nuestros puntos. Estos son los puntos que vamos a utilizar para crear nuestro elemento tipo barra, nuestra estructura. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es lo que ya hemos hecho también anteriormente, que vamos a crear la estructura a partir de líneas. Entonces vamos a Lines from Points y damos acá. Y ya vamos con control sostenido, pues vamos enlazando cada uno de nuestros puntos en la forma de la figura que requerimos, ¿cierto? Entonces vamos a ir haciéndolo. Vamos así, este con este con este con este. Y así sucesivamente, pues vamos armando nuestra figura. Aquí va este con aquí va este con y por último este. Bueno, ya aquí con nuestros puntos todos señalados, pues vamos a ir a aplicar. Bueno, entonces le podemos dar aquí Add Frozen. Vamos a aplicar.
le damos a generar. Y aquí se nos genera pues toda las líneas pues de cómo van a ser nuestra estructura, ¿cierto? Entonces, ya lo siguiente que vamos a hacer, eh, como siempre, es agregar pues como las secciones que vamos a hacer, el cross section, ¿cierto? Entonces vamos a ir al concept, vamos a ir a cross section y en este caso vamos a agregar un perfil en L, un L section. Esto lo vamos a agregar con las siguientes medidas. Esto va a tener 0.1, 0.1, ¿sí? Y aquí va a ser 0.2 y 0.2. Entonces lo dejamos así, le damos generar y ya nos queda nuestra parte. Vamos a crear la siguiente que va a ser, vamos a concept, cross section y va a ser una rectangular. Entonces, va a crearla y esta va a tener unas medidas de 0.1 y a este le vamos a dar 0.15 a 150 milímetros. Para estos le vamos a dejar todos en 2, 0.2, 0.02, perdón, y 0.02. Y la dejamos así. Le damos generar y ya nos queda pues nuestros dos perfiles. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos otra vez acá, vamos esto. Lo siguiente que vamos a hacer es darle pues a cada una de nuestras partes eh, la sección que queremos. Entonces, bueno, aquí cometimos un error. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un solo cuerpo. Eh, lo que pasó fue que hice la selección de todas las partes de una vez. Entonces, por eso me quedó así. No tengo dos cuerpos, eh, dos partes, dos cuerpos, perdón. Entonces, vamos a ir aquí, lo vamos a editar, edit selection. Lo que vamos a hacer es que voy a deseleccionar estos. Bueno, aquí por cuestiones de tiempo, pues volví y realicé las dos tomas de las líneas. Y lo que hace falta acá es que tenemos que cambiar esto de Add Material a Add Frozen para que queden dos cuerpos aquí diferentes. Entonces vemos que aquí ya quedaron dos cuerpos diferentes, que es lo que necesitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar pues nuestros perfiles. Entonces para este caso, que vamos a seleccionar es el perfil, el perfil rectangular. Entonces le vamos a dar generar para visualizar bien esto. Entonces vamos a ir acá a View y le damos en Cross Section Solid. Y vemos pues que tenemos ahí la sección. Ahora vamos a ir entonces a esta y vamos a seleccionar acá nuestra sección en L y le vamos a dar generar y ahí nos quedó pues nuestra, nuestra sección. Aquí una de las cosas que vamos a hacer es que vemos, voy a girar esto, vemos que esta parte interna nos quedó, pues no debe ir así, ya que para soportar esfuerzos y todo eso no es lo más adecuado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a girar toda esa sección. Entonces, para eso, voy a correr esto por acá.
Para eso vamos a ir al filtro de vértice. Entonces lo señalamos y vamos a señalar todos nuestros vértices de la parte externa que es la que pensamos girar. Entonces vamos a darle con control sostenido. Le damos así. Y aquí donde dice rotate, eh, le damos 90. Y ahí vemos que se giró. Vemos que ahí está ya puesta de mejor manera. Bueno, con esto hecho, ya podemos pasar al mechanical. Entonces vamos a cerrar acá. Ya se puede cerrar y vamos a abrir el Lancing Mechanical. Cliqueamos y esperamos que abra. Bueno, ya aquí en el Mechanical vemos pues que está todo correcto. Tenemos cargada nuestra figura. Vamos entonces a proceder a hacer la malla. Entonces vamos acá a Mesh. En este caso vamos a utilizar los parámetros locales. Vamos a usar un sizing. Entonces vamos a seleccionar uno de los elementos. Y con el elemento seleccionado lo que vamos a hacer es darle Select All para que nos seleccione todos. Entonces damos acá, le damos a aplicar, le vamos a dar un sizing de 100. Vamos a hacer aquí como una especie de refinamiento. Esto se hace aquí en el bias. Entonces le vamos a dar acá, le vamos a dar a esta tercera opción. Y aquí vamos a definir un factor de veinte. Entonces vemos que ahí se nos genera pues como la mallita y vamos a darle generar. Aquí vemos cómo nos queda. Esto se hace con la intención de que en estas partes, en los vértices nos queden más nodos, nos queden eh, sí, más nodos para que el programa haga el análisis de mejor manera, porque si lo hubiéramos dejado de, de solo esta manera con este element size, eh, pues queda todo del mismo, con lo mismo espaciado. Entonces no es lo ideal. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Eh, ya teniendo esto, podemos pasar pues a agregar nuestras restricciones, nuestras condiciones de frontera. Y para eso entonces vamos al static estructural. Así, vamos a hacer y para que se pueda hacer la simulación bien, ya que esto es una simulación en 2D, entonces tenemos que restringir. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle display, como acá, vamos a ir acá y vamos a darle una restricción. Vamos a coger con el filtro de nodos, vamos a coger acá, vamos a darle clic derecho y vamos a decir que seleccione los 6 nodos que tenemos y los vamos a restringir todos en Z, va a ser 0. Vamos a darle a aplicar. Entonces vemos que ahí se cogió los 6 vértices. Tu, tu, tu.
y todos se restringieron en Z. Entonces, ahora sí podemos cargar la solución. Aquí ya tenemos cargada la información total. Eh, tenemos que, nos falta agregar las fuerzas. Entonces, bueno, vamos a volver esto acá así. Vamos a agregar entonces las fuerzas. Van a ser entonces una acá. Aplicado. Va a ser entonces, vamos a hacerla por componentes. Y la magnitud va a ser de menos 3000. Eso en dirección menos Y. Seguimos, otra fuerza, vamos a aplicarla acá, aplicar, vamos a hacerla por componentes, esta va a ser de menos 2000. La última va a ser entonces en este punto, va a ser de menos 1000. Y aquí ya tendríamos pues todos nuestros parámetros definidos para hacer la simulación. Los desplazamientos, las fuerzas y la deformación total. Entonces vamos a solucionar, esperamos a que solucione. Como siempre, pues aquí tenemos ya nuestra solución. Vemos pues que está exagerado al máximo. Sería lo que va a pasar con nuestra pieza. La paramos, ponemos en una escala real. Vemos pues que en escala real no se va a deformar de esa manera. Vamos con un poquito más. A verlo ahí más lento. Y ahí podemos ver pues la deformación que se presenta en esa pieza ya debido a esas cargas. Vamos a cargar entonces los análisis más específicos, que, que son los de las barras, que serían los análisis para los elementos tipo barra. Entonces los buscamos acá en Toolbox, Bin Tool, y ya se nos cargan pues acá por defecto estos. Como siempre vamos a borrar uno de estos, que no sirve, que es el mismo, y vamos a cargar el máximo bending, que es la flexión pues máxima. Vamos a solucionar y esperamos a que se solucione. Aquí se soluciona rápido. Vemos pues cuáles son las barras que están a tensión y a compresión. Esta es la barra que está a compresión. Vemos entonces dónde se va a presentar la máxima flexión. Aquí vemos dónde están los reportes de tensión y compresión. También este es la barra que va a sufrir el mayor esfuerzo es esta. Y vemos pues cómo se cargan pues estas soluciones. Bueno, el otro que vamos a cargar es desde el worksheet. Vamos a cargar el esfuerzo cortante, que es este de acá, el bin share. Entonces lo buscamos por vector, le damos clic derecho y vamos a crear esta definición. Aquí vemos pues que se nos crea y vamos a darle solucionar. Aquí está la solución. Esto sería entonces el esfuerzo cortante. eh, bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar solo esta fuerza de la mitad. Vamos a borrar estas dos fuerzas, esta y esta. Y aquí le vamos a poner 3000 y vamos a solucionar. Esperamos que se solucione. Ya aquí se solucionó. Vemos que cambian pues un poquito los resultados. Solo tenemos la fuerza
Y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esto. Entonces cerramos y a continuación vamos a cargar otra plantilla de estáttica estructural y la vamos a cargar hasta acá. La vamos a meter acá. Y vemos entonces que en esta nueva plantilla se nos van a cargar la misma geometría, el material y el modelo que llevábamos. Entonces, ahora vamos a abrir. Entonces, doble clic y esperamos que se abra. Ya con el Mechanical abierto, entonces vemos que tenemos dos, dos estáticas estructural, ¿cierto? Uno A5 y el otro B5, ¿cierto? Entonces, este primero es el que ya hicimos. Vemos pues que todo está chuleado, ¿cierto? Y en este vemos pues que faltan todavía datos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a transferir varias de las cosas que ya hicimos a la otra parte. Entonces vamos a coger los desplazamientos, todos los desplazamientos y nos vamos a llevar aquí al estático estructural, ¿cierto? Y en la solución también vamos a cargar todas estas soluciones. Vamos a llevar al solution. Entonces las llevamos ya aquí al solution. Y lo nuevo que vamos a hacer acá es que vamos a cargar la fuerza, vamos a cargar una fuerza, la vamos a cargar en esta parte, en este nodo. Vamos a ver filtro de nodo, lo cogemos acá, aplicamos, vamos a hacer por componente y vamos a hacer en la dirección eh, -3000. Entonces damos enter y aquí nos queda pues ya. Lo que vamos a hacer es, vamos a solucionar y vamos a esperar a que se solucione. Entonces ahí vemos pues cómo se soluciona ya con la nueva fuerza que agregamos acá, ¿cierto? Y lo mismo pues los esfuerzos cortantes, todo cambia, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis combinado. Vamos a combinar entonces lo que pasa con esta fuerza acá y con esta fuerza acá en un solo análisis. Entonces, para eso vamos a ir acá a Model. Luego Model vamos a cliquear en esta pestaña donde dice Solution Combination. Entonces le damos ahí. Aquí vamos a darle en agregar, perdón, esta no era. Le damos aquí en agregar un nuevo caso. Entonces aquí vamos a darle el static estructural 1 y el 2, ¿cierto? Que son los dos que tenemos. En el tiempo final va a ser lineal. Aquí le vamos a poner 1 y por aquí vamos a poner 1 también, ¿cierto? ¿Qué necesitamos de estos? Necesitamos la deformación total. Entonces vamos a agregarle esa deformación. Vamos a darle acá y vamos a darle solucionar. Entonces acá se nos solucionó ya. Y esta sería la combinación de esas dos fuerzas. ¿Cómo nos damos cuenta de, esto, de que esto está correcto? De que, es decir, aquí es como si estuviera la fuerza de 3000 de esta primera y aquí es como si estuviera la fuerza de 3000 de la segunda. Entonces vamos a hacer la comparación. Entonces vamos a ver. Esta es la primera solución, la deformación total de la primera. Entonces vemos que la carga está solamente acá. Entonces vemos que la deformación es más pequeña. Para la segunda tenemos la deformación total, es esta. La carga está aplicada solo sobre la parte, sobre esta parte de acá, de abajo. Entonces vemos que la deformación pues, se presenta en ese lado. En el caso de la combinación, podemos ver que ya es más grande la combinación eh, que con respecto, por ejemplo, a la primera. Vemos que está como es y vemos la última, que es la combinación de las dos. Entonces, ahí vemos pues cómo queda. ¿Esto para qué se hace? Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando queremos saber en una estructura metálica, pues, primero el peso de la estructura como tal, de lo que va a aguantar.
En una estructura metálica pueden ir, por ejemplo, trabajadores. Entonces, la idea de hacer esto por separado es saber el análisis de cada uno, cómo afecta la estructura y después eh, combinar todas ellas para ver pues cómo se maneja la estructura. Entonces, este pues sería como el caso de por qué hacemos esto. Y bueno, esto sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.